Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es una grata bendición en esta tarde poder estar llegando hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por permitirnos ese privilegio. Una vez más estamos con ustedes. Gracias, hermanos. Es una grata bendición y vamos a darle gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que el Señor Jesús nos concede, que juntos en esta tarde podamos exaltar y bendecir el nombre del Señor Jesús y que podamos aprender de este estudio bíblico la historia de la nación de Israel. El tema que esta tarde vamos a tocar es Moisés recibe las segundas tablas, las tablas de piedra que Moisés le tocó alisar y que a él también le tocó escribir. Pero mientras tanto vamos a orar en esta tarde y darle gracias al Señor por esta bella oportunidad que el Señor Jesús nos concede. Soberano Dios, en esta hora te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están con nosotros a través de esta emisión. Gracias te damos, Señor, los que están en este momento, Señor, ya pendientes, Señor, esperando este estudio bíblico, Señor. Los hermanos que lo van a ver en diferido, también te pido, Señor, que los bendigas, que los ayudes, Señor, que los fortalezcas y que esta clase de esta tarde sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Me quito de este lugar, Señor, y que seas tú quien obres maravillosamente, Señor, en nuestras vidas, que seas tú, Señor, quien obres en nuestros corazones y que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, y nos abras el entendimiento. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, a usted la gloria, Señor, a usted la alabanza en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Gracias a los hermanos que están en el chat. Y gracias a los hermanos que están en la emisión también. Gloria al Señor, una grata bendición, un gran privilegio que el Señor Jesús nos concede en esta tarde exaltar su nombre. Vamos a entrar un poco en lo que es la clase de esta tarde, lo que es el tema de esta tarde. Cuando Moisés sube por segunda vez, después de que el pueblo se había rebelado en contra de Dios, Moisés regresó a los 4 meses, 20 días de que la nación de Israel había había salido, de Egipto, y llegado al monte Sinaí. Ahí ya tenían entonces 4 meses, 20 días cuando Moisés baja con las primeras tablas que el Señor le había dado y que las había escrito con su propio dedo. Ahora Moisés sube una segunda vez a la cumbre del monte y esta vez se tarda una vez más 40 días. Entonces mi pregunta en el chat en esta tarde es: ¿cuánto tiempo tenía la nación de Israel de haber salido de Egipto cuando Moisés regresa al pueblo de Israel con las segundas tablas que Dios le había dado? ¿Cuánto tiempo tenía de haber salido de Egipto cuando Moisés regresa con las segundas tablas? Si tenía 4 meses, 20 días y se estuvo 40 días, entonces tenía un total de, ahí lo dejo para que usted conteste a través de el chat. Vimos en la clase anterior los resultados de la desobediencia. Aarón hizo un becerro de oro, al cual adoró la nación de Israel. Cuando Moisés regresa del monte Sinaí, no solamente le llama la atención a Aarón, y no solamente está molesto con el pueblo, pero muele el becerro de oro y lo echa en las aguas, y de esas aguas le da de tomar a la nación de Israel. Y ahí cayó mucho pueblo. O sea, allí murió mucho pueblo, porque la nación de Israel se había rebelado en contra de Dios, porque Dios ya le había dicho en el capítulo 20 del libro de Éxodo que ellos no iban a hacer imagen ni ninguna semejanza, no iban a hacer dioses ajenos, y Aarón hizo un becerro, y por eso el pueblo fue castigado. Y a partir de ahí el Señor despojó
a la nación de Israel, a los hijos de Israel, les ordenó que se despojaran de sus atavíos que traían, de los zarcillos, de los aretes, de las pulseras y de todas esas cosas antes que los vaya a consumir, dijo el Señor. Y desde allí el pueblo de Israel se despojó de todas esas cosas. Eso lo vimos en la clase anterior. Pero ya cuando todo había pasado, el Señor le dice a Moisés una vez más, sube al monte. En esta ocasión quiero tocar 4 aspectos de esta segunda vez que Moisés sube al monte Sinaí. 4 puntos, 4 aspectos que son importantes. Y el primero es que en esta ocasión Moisés le tocó alisar él las tablas en las cuales iba a escribir. Recordemos que las otras tablas fueron obras de la mano de Dios, tanto la hechura como la escritura. En esta ocasión Moisés las tiene que hacer y Moisés tiene que escribir en ellas las palabras que estaban en las otras tablas, porque Moisés las había quebrado, entonces él las tenía que hacer. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es que Yahweh, conocido aquí en nuestra traducción como Jehová, proclamó la misericordia de él mismo. ¿Cómo se explica eso? Lo vamos a detallar en la clase. El tercer punto es el Señor previno a la nación de Israel, le advirtió que no hicieran tratos con los hombres de Canaán o con las mujeres de Canaán. En otras palabras, que no se casaran las hijas de Israel con los cananeos, ni los hijos de Israel con las cananeas. Ese es el tercer punto. El cuarto punto es qué es lo que representa el velo que Moisés puso en su rostro, porque esta vez cuando descendió del monte, su rostro resplandecía y los hijos de Israel no podían fijar en él su vista por el resplandor de la gloria del Señor que Moisés traía, después que había estado la segunda vez por 40 días y 40 noches con el Señor. Esos son los 4 puntos que vamos a ver, los 4 aspectos que vamos a ver. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde, en el libro de Éxodo, el capítulo 34. Vamos a estar viendo bastantes porciones de la palabra del Señor. El capítulo 34 del libro de Éxodo, vamos a ver el versículo 1 al versículo 4 y luego vamos a ver el versículo 27. Este es ya sobre el primer punto que vamos a tocar en esta tarde, que es que Moisés le tocó alisar las tablas de piedra. No sé, pero Moisés se molestó y quebró las tablas. Ahora el Señor le dice, yo no te las voy a hacer de regreso. Ahora las vas a hacer tú. En otras palabras, hermanos, Dios muchas veces nos da las cosas que Él quiere que nosotros tengamos. Pero si nosotros las echamos a perder, la segunda vez nos tiene que costar a nosotros. ¿Por qué? Porque así es Dios. Y es que en verdad, hermanos, Dios nos enseña que ninguna cosa, excepto la salvación, que es gratis, de ahí todo por lo demás, nosotros tenemos que trabajar. Nadie puede decir que conoce la palabra del Señor si es un haragán y no le gusta leer la palabra de Dios. Y le digo así claramente porque muchas veces nosotros nos enfocamos en quedar bien en el trabajo, en quedar bien con el patrón, en quedar bien con el cliente, en quedar bien con los amigos, en quedar bien con cualquiera otro. Pero ¿qué con el Señor? ¿Cuánto conocemos de la palabra del Señor? ¿Cree que el Señor se la va a dar y ¡pum! Le va a caer en la cabeza la palabra del Señor? No, así como dedica tiempo para otras cosas, así también dedique tiempo para la palabra del Señor, para leer y estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántas personas siguen, por lo menos de los miembros locales de la iglesia, estos estudios bíblicos con su Biblia en mano? O simplemente no los sigue, o simplemente los ignora, o simplemente los escucha.
así no va a aprender nada. Nos tiene que costar, tenemos que hacer un sacrificio para poder hacerlo. Así como nos sacrificamos por otras cosas, así también sacrifiquémonos por aprender la palabra del Señor Jesús. La primera vez el Señor se las dio ya hechas y escritas. Ahora, Moisés, tú las tienes que hacer y tú tienes que escribir en ellas las palabras del Señor. En el nombre del Señor Jesús, el capítulo 34 del libro de Éxodo, el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pasquen delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedras como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Ahí vemos que Moisés le tocó hacerlas. No solamente le tocó hacerlas, le tocó cargarlas también. Hermanos, sí, también es un privilegio también cargar. A veces nos toca así, hermanos, cargar también lo que nosotros sabemos que es importante. Y cuando nosotros decimos que es importante, esto, la Biblia no pesa. Usted puede ver, la Biblia no pesa. Pero muchas veces es la que menos cargamos. Hoy en día, hermanos, tenemos un vicio con el celular, que el celular no se nos olvida. Y si se nos olvida, Dios mío, si se quedó en la iglesia, hay que hablarle a cualquier hermano que tenga llave para que nos vaya a abrir la iglesia, porque se nos quedó el celular en la iglesia. Si se le queda la Biblia, no, ahí en el otro culto, tal vez me la guardan. O si no, fulano, ahí me guarda la Biblia y se me quedó. Pero el Señor le dijo: alízatelas y ahora te toca cargarlas a ti, hasta la cumbre. Imagínense, las 2 que traía las trajo para abajo, pero ahora va para arriba Moisés con las 2 tablas de piedra. El verso 27, a pesar de que aquí en el verso 1 dice: y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Escribiré, aquí en esta parte se habla de que él va a dictar, porque la especificación está en el verso 27 y dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. O sea, el Señor dice escribiré porque se la va a dar. Le va a decir que es lo que va a escribir. Pero ahora le dice: escríbelo tú, porque las quebraste tú. Ahora escríbelo tú. Yo no sé, hermanos, pero muchas veces hay cosas para las cuales a nosotros no nos importa cuánto nos sacrifiquemos, pero para las cosas de Dios, todas las queremos fácil. Es que yo ya oré mucho, hermano, y no he recibido respuesta del Señor. Es que yo ya hice esto, hermano, y todavía no recibo la solución. Entonces mejor voy a desistir. Pues sí, pero donde va no siempre gana, gane o pierda. Y en el trabajo no siempre lo tratan bien. Y lo traten bien o no lo traten bien, ahí está siempre porque lo necesita. Entonces en el Señor también tenemos que mantenernos siempre, porque necesitamos al Señor. Si en verdad el Señor no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos al Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces Moisés, ahí tenemos la primera parte, el sacrificio. Moisés tiene que cargar las piedras y ahora escribir sobre ellas. Cargue su Biblia, hermano. Amén. Gloria a Dios. El punto número 2 que quiero tocar en esta tarde es: ¿quién fue el que proclamó el nombre? ¿Quién fue el que proclamó la misericordia? Aquí es donde nosotros vemos cómo Dios actúa, cómo Dios habla, cómo Dios hace las cosas, y que para nosotros a veces no son lógicas, pero Dios las hace de esa manera. El verso 6 del capítulo 34 dice: y pasando Jehová por delante de él, o sea, delante
de Moisés, porque Moisés estaba ya en el Sinaí, en la cumbre del Sinaí. Comencemos en el 5 mejor y dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y ahora el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, ¿delante de quién? De Moisés, proclamó. Jehová fue el que proclamó, no Moisés. Él fue el que proclamó. Jehová, o sea, hablando de él mismo, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él mismo sigue diciendo, estas no son palabras de Moisés, sino palabras de Jehová mismo. Y hay quien dice, pero Dios habla consigo mismo. Dios habla consigo mismo, hermano. Imagínese ahora dando a conocer su grandeza y hablándola él mismo, su grandeza. Es así, hermanos. Y si usted piensa que no es así, bueno, entonces vea el contexto y se va a dar cuenta que es el Señor mismo el que está hablando de sus grandezas, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjese, el Señor dice que es fuerte. Ese es el primer atributo de Él, fuerte. O sea, Él es todopoderoso. Él es misericordioso. Él se compadece de nosotros. Él es piadoso. Él tiene piedad de nosotros. Él es tardo para la ira. O sea, a veces hacemos como que jugamos con Dios o jugamos con Dios porque no me pasa nada, hombre. No pasa nada. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Él guarda misericordia a millares. Y Él perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero eso sí, fíjese lo que dice después. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hombres que se han tratado de burlar de Dios, Dios los ha puesto en su lugar. O sea, no trate de burlarse de Dios. No trate de jugar con Dios. No trate de mofear a Dios. Dios es tardo para la ira, pero la maldad, Él no va a ignorarla. O sea, al malvado no lo va a tener por inocente. Por eso en esta tarde, usted dirá, pero es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento y nos enseña cómo el Señor trabaja, cómo el Señor actúa. Él es grande en misericordia, pero si usted insiste en no buscar al Señor, en no arrepentirse de sus pecados, en no buscar la misericordia del Señor, no crea que cuando ya esté en el féretro, ahí cualquiera le puede decir, ya va para el cielo, esta persona ya alcanzó la gloria de Dios. Le puede decir las palabras que quiera. Si no se entregó al Señor en vida, no hay nada que se pueda hacer. No lo va a tener el Señor por inocente. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. El Señor está aquí. El Señor está ahí donde está. Lo que hace división entre Dios y el hombre es el pecado. Isaías 59:2. Nuestro pecado hacen una cima entre Dios y el hombre. Hacen una división. Pero si nosotros desobedecemos a Dios, Dios está tan lejos de nosotros. En el momento que nosotros nos damos vuelta y le pedimos perdón a Dios
Pero no es una cuestión de perdóname, Señor, y seguir haciendo y seguir viviendo como siempre he vivido. No, perdóname, Señor, mis pecados. Y yo quiero servirte. Todos estamos llenos de errores. Yo tengo muchos errores, pero me esfuerzo sirviéndole al Señor. Eso es lo que usted tiene que hacer. Con sus errores, con sus defectos, esforzarse en servirle al Señor. Entonces, ¿quién proclamaba la misericordia y el nombre de Jehová? Jehová mismo. Hay personas que cuando se les dicen que Dios dijo, hagamos al hombre, estaba hablando con el segundo o con el tercer Dios. No, Señor. Estaba hablando con su creación mineral y estaba hablando consigo mismo. Y ya vimos aquí un ejemplo donde Dios habla consigo mismo. El punto número 3 que quiero tocar en esta tarde, gloria al Señor, es una bendición también que en un ratito también vamos a tener una nueva emisión a través de Facebook. Así que estén pendientes que vamos a transmitir también un servicio de acción de gracias que vamos a tener en casa de la familia de León. El servicio va a estar comenzando a eso de las 7 de la tarde, así que en un momento vamos a estar nuevamente en una nueva emisión. Y gracias a los hermanos que están en sintonía y los hermanos que estamos ahí o estamos aquí en casa de la familia de León ya esperando ese momento muy especial. El punto número 3, no hacer alianzas con los cananeos. O sea, no hacer alianzas con el mundo, pues eso es prácticamente lo que el cristiano no puede andar haciendo alianzas con el mundo. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No se puede servir a dos señores. Hemos tratado e intentado mucho de hacer eso, de tratar de agradar al mundo y agradar a Dios. No, el Señor simplemente dijo no se puede. Si agrada al mundo, desagrada a Dios, y si desagrada a Dios y quiere agradar al mundo, o sea, es viceversa. Si quiere agradar a Dios, no puede agradar al mundo, y si quiere agradar al mundo, no puede agradar a Dios. Y simple y sencillamente le voy a decir por esto, porque cuando usted está más enfocado en las cosas del mundo, hace esfuerzos para lo que sea, para llegar, pero no al servicio a Dios. Sencillamente eso es lo que pasa. Y lo hemos experimentado. Hemos tratado de ayudarle a muchas personas diciéndole, sí, usted puede participar en cosas que no son del todo cristianas, pero esas cosas lo terminan alejando del Señor, porque para esas cosas sí hace todo el esfuerzo para estar ahí, no importa si hay frío, si hay calor, si hay lluvia, no importa si es tarde, si es temprano, no importa si ese día se tiene que salir de trabajar temprano, pero para Dios no hay tiempo. Simplemente no se puede servir a Dios y al mundo. Por eso el Señor dijo, no hagas alianza con los cananeos, o sea, con el mundo. No hagas alianza con el mundo. El verso 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios que Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Asher también le damos la bienvenida, que ya está ahí reportándose. Él siempre se reporta a través del chat. Gracias a los hermanos que están en el chat. Entonces vemos aquí, no hay que hacer alianzas con el mundo. O sea, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Incluso en el matrimonio muchas veces, y esto es una cosa de que ya es repetitiva. Hay muchas personas que llegan a la iglesia solamente por casarse con la hermana, pero una vez habiendo alcanzado el propósito que tienen de casarse con la hermana, son el demonio andando. Y
le estorban en todo lo que puedan, en lo que sea, para que el hermano no siga sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor simplemente le está diciendo: no se una, hombre, con los incrédulos. Si no da frutos dignos de arrepentimiento, si no da frutos de cristiano, córralo antes que sea demasiado tarde, o córrala antes que sea demasiado tarde. O sea, no os unáis en yugo desigual. Los cananeos y los israelitas no podían mezclarse entre ellos. ¿Por qué? Los iban a llevar en pos de la idolatría, en pos de dioses ajenos. Toda cosa que le prevenga de alabar al Señor y toda cosa que le estorbe para alabar al Señor, todo lo que sea. Hoy en el servicio de esta noche tengo más todavía de este tema. Pero toda cosa que le estorbe para servir al Señor es un Dios ajeno. Todo lo que le está estorbando para servirle con todo su tiempo y su corazón al Señor es algo que no sirve para nada. Dice el capítulo 6 de 2 de Corintios, el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quiénes? De los incrédulos. Y apartaos, dice el Señor, ¿de quiénes? De los incrédulos. Y no toquéis lo inmundo, o sea, las cosas pecaminosas, voluntariamente, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, no unirse en yugo desigual, no andar queriendo agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo. Simplemente no se puede. ¿Por qué? Porque el uno va a dominar sobre el otro. Y Dios quiere tener el primer lugar en su vida. Y si no tiene el primer lugar, Dios no quiere ningún lugar en su vida. Porque Él es primero o es nada. Y lo que más perdemos cuando nos apartamos de Dios no es Dios. Él tiene millares de ángeles que lo adoran, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y millares de gente también que le sirven voluntariamente. Los más afectados cuando nos apartamos de Dios somos nosotros, y tan llorones que somos, pues. Entonces, el punto número 4. ¿Qué representa el velo en el rostro de Moisés? Porque como Moisés, después que habló con el Señor y después que recibió las tablas de piedra la segunda vez, su rostro venía resplandeciendo. El verso 28 dice del capítulo 34 de Éxodo estoy: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Cuántos días estuvo ahí Moisés? Dígamelo a través del chat. Y en esos días no comió ni bebió. Ahora, el velo, lo que representa el velo, el verso 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Amén. Dice: después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Este velo, en cierta manera, representa una cortina, representa un muro que cuando nosotros entendemos quién es nuestro Señor Jesús, por medio de la misericordia del Señor, entonces el velo
es quitado. Por eso dice la palabra del Señor en 2 Corintios. El verso 13 dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted lee la palabra por leerla, la letra mata. El Señor es el Espíritu. Si usted quiere entender esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted lo que necesita hacer es entregar su vida al Señor. De otro modo no va a poder entender la palabra del Señor. Y de otro modo lo único que va a hacer con la palabra del Señor es agarrar un texto, pero para contradecir la misma palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando se lee el antiguo pacto, el velo está puesto. Eso significaba el velo que traía Moisés en su rostro, en su piel, en su cara. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. En otras palabras, hermano, déjeme decirle en esta tarde, ¿por qué batalla tanto usted para obedecer al Señor? Es sencillamente, claramente, porque no se ha convertido al Señor. Si usted se hubiera ya convertido al Señor, usted adorara estar en la presencia del Señor, adorara obedecer la palabra del Señor, buscara la presencia del Señor. Pero la razón que usted no busca la presencia del Señor, la razón que usted está todavía en esa batalla, si sirvo o no sirvo, si voy o si no voy, y que es más del mundo que de Cristo, es porque todavía no se ha convertido al Señor. Pero aquí está el problema. Dios, dice la palabra del Señor, le dijo a Moisés, hazte tú unas tablas, o sea, haz el sacrificio. El Señor lo ha llamado, pero usted ha ignorado el llamado del Señor. Haga un sacrificio por buscar la presencia del Señor. Hágalo. El Señor proclamó que Él es grande en misericordia. Él es tardo para la ira. Él es todopoderoso. Él es piadoso. Pero también dice que Él no va a tener por inocente al culpable. También dice, no se hagan alianzas con el mundo, no se junten con el mundo. Porque cuando se conviertan al Señor, todas esas dudas, esos velos de dudas, esos velos que lo detienen, van a ser quitados. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, los más afectados somos nosotros. Pero el problema es este, hermanos, que un día el Señor va a venir por su pueblo. Un día el Señor va a venir por su iglesia. Y si nosotros no estamos listos, porque no me voy a preparar mañana y pasado, no, es que mañana le voy a servir al Señor. El mañana no es mío, el mañana no es suyo, el mañana solamente es de Dios. Y si usted está esperando hasta mañana para enderezar su vida, si usted está esperando hasta mañana para enderezar esa joroba de pecados que trae, y el Señor lo sorprende viniendo ya sea por su iglesia o la muerte lo alcanza, imagínese qué va a pasar. Usted estuvo escuchando, usted estuvo ahí, tuvo la oportunidad, pero no quiso obedecer al Señor. Por lo cual yo le digo en esta tarde, si usted está batallando con esas cosas, entregue completamente su vida al Señor. No es cuestión de que mis palabras o las palabras de alguien le van a ayudar. Es usted el que necesita convertirse al Señor. Cuando se convierta al Señor, ese velo de duda se va a caer. Cuando se convierta al Señor, ese velo de desgano del Señor se va a caer. Esa falta de deseo de leer la palabra del Señor, ese velo de desánimo se va a caer cuando se convierta al Señor, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y eso solamente es algo que usted lo puede hacer entre usted y Dios,
Dios le está llamando, pero usted necesita abrir su corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. En un momento visítenos y esté pendiente a la emisión a través de Facebook. Aproximadamente en una media hora vamos a estar con ustedes una vez más. Así que Dios me les bendiga grandemente y sigan bendecidos este fin de semana.